Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva clase de Aprendiendo Ciencias Sociales y hoy día vamos a desarrollar el curso de Educación Cívica. Y es que para entender este curso tenemos que de una u otra manera enfatizar el civismo, pero no podemos enfatizar eso si es que no conocemos la riqueza en los diversos ámbitos que tiene un país determinado, no necesariamente el Perú, en cualquier país del mundo, ¿ok? Para ello tenemos que conocer nuestros patrimonios y eso es lo que y eso es lo que es nuestro tema el día de hoy, ¿no? El patrimonio nacional, en este caso sí, del Perú. Espero que la clase te sea interesante. Ya sabes, gracias por las vistas, o por las pocas vistas que están teniendo los videos ya, de poco a poco estamos creciendo, ¿no? Y nada, pues, ¿no? Suscríbete, no te olvides, comenta, dale like, o comparte esta información con tus conocidos. Bueno, a ver, el patrimonio cultural del Perú, entonces, sabemos que el Perú es un país muy variado, muy diverso y por tanto muy rico. Entonces, ¿qué es el patrimonio, no? El patrimonio, vamos a leer lo que dice el concepto aquí, ¿no? Es aquella herencia de nuestros antepasados para identificarnos, ahí está, mira, para saber quiénes somos, ¿verdad? Y distinguirnos, o sea, que nos diferencia del resto. Ahora, esta diferencia obviamente es para el lado positivo, por supuesto, ¿no? Porque en el mundo hay culturas totalmente distintas, hay idiosincrasias totalmente distintas, y la del Perú, pues sí, excepcional, ¿no? Así que hay que recordar una cosa, ¿no? El patrimonio nacional del Perú está protegido, o como bien plantea la pregunta, ¿no? ¿Están protegidos? Es una pregunta muy ambigua porque puede ser de manera interna como también externa. A ver, me explico. A nivel interno, por ejemplo, lo promueve el Ministerio de Cultura, el mismo Estado peruano, ¿ok? El Ministerio de Educación, a través de la educación, valga la redundancia, pero también a nivel internacional, el patrimonio nacional del Perú está protegido por una gran institución. ¿Te acuerdas cuál fue? La UNESCO. Entonces, acá la respuesta sería, ¿no? Están protegidas, sí, por organismos nacionales e internacionales. Entonces, sí está protegido. Ahora, una protección más legal que se le da a ese tipo al patrimonio cultural en el Perú o nacional del Perú, por ejemplo, es la Constitución Política del Perú. La ley de leyes, la norma más importante que tenemos en nuestro país. ¿Okay? Y obviamente lo que vamos a desarrollar a continuación también está ahí, ¿no? A ver, sabemos nosotros entonces que el patrimonio nacional del Perú se clasifica en... Ahora, vamos a poner acá, patrimonio patrimonio natural, que recuerda es todo aquello, es toda aquella formación física o biológica que se desarrolla en un espacio determinado. Por ejemplo, a ver, estamos hablando de dunas, estamos hablando de desiertos, pero también estamos hablando de lugares como el Manu, por ejemplo, estamos hablando de lugares donde haya flora, fauna, donde haya especies endémicas, justamente para poder conservarlas, ya que muchas de ellas están, recuerda, en peligro de extinción. Ahora, la Constitución Política del Perú, como te dije hace rato, la Constitución Política del Perú protege o tiene, cobija constitucionalmente a los patrimonios naturales en el Perú, ¿sí? En el artículo 66 de la Constitución Política del Perú, por ejemplo, menciona que todos los recursos naturales son bienes del Estado, ¿no? Entonces, también tenemos lo que son las ANP. ¿Sabes qué son las ANP? Las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, hay una serie de organización, una serie de organismos, de acuerdos, no solamente nacionales, sino también internacionales, que van a proteger la biodiversidad a través de los patrimonios naturales, que como te dije hace rato, es toda aquella formación física o biológica,
¿no? En el cual alberga una vida o flora, fauna, etcétera, especies endémicas. ¿Ok? Entonces, uno es el patrimonio natural, que vendría a ser, en este caso, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, el manu. Vamos a poner un ejemplo, el manu. No queda allí porque el patrimonio nacional involucra tres grandes espacios, ¿no? Uno ya lo conocemos, el patrimonio natural, pero también está el patrimonio histórico. Tenemos ahí. El patrimonio histórico. A ver, ¿qué es un patrimonio histórico? Es todo aquel bien material o inmaterial. Ahora, recuerda que los bienes materiales e inmateriales pueden ser muebles e inmuebles también. A ver, ¿a qué me refiero? Muebles, estamos hablando, por ejemplo, no sé, pues, del escritorio de Don Miguel Seminario, e inmuebles estamos hablando de la fortaleza del Real Felipe. ¿Okay? Inmuebles cuando tú no puedes moverlo, muebles cuando sí se puede transportar. ¿Okay? Entonces, el patrimonio histórico es ese, ¿no? Es todo aquel bien mueble o inmueble que tenga un legado histórico. Por ejemplo, a ver, vamos a citar al Real Felipe, tenemos a las Pampas de Junín, a las Pampas de Ayacucho, el santuario histórico de Machu Picchu, por ejemplo, ahí está, ¿no? El Real Felipe, ¿no? Y obviamente no que acá, por ejemplo, si el patrimonio natural estaba cobijado por la Constitución Política del Perú en el artículo 66, aquí, por ejemplo, en el patrimonio histórico, la Constitución también política va a proteger a los patrimonios históricos en el artículo 21 de la Constitución política, donde dice que es bien del Estado todos los yacimientos arqueológicos, considerándolos patrimonio histórico del Perú o nacional del Perú. Entonces, como podemos ver, la Constitución política del Perú es una herramienta para salvaguardar nuestro propio patrimonio, ¿no? Muy bien, y terminamos acá entonces, ya conociendo el patrimonio natural, el patrimonio histórico, el patrimonio cultural, ¿no? Ponemos ahí patrimonio cultural. Ahora, patrimonio cultural es toda aquella manifestación artística, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que pueden ser las danzas, que pueden ser los rituales, los idiomas también pueden ser, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a poner ahí el quechua, vamos a poner ahí, ¿no? El quechua. Ahora, ¿por qué mencionamos el quechua? Porque al igual que acá en el artículo 66 la Constitución Política lo protege, acá la protege también el artículo 21 de la Constitución Política, lo puedes ver ahí en tu Constitución. Acá el artículo que va a proteger a los patrimonios culturales, a los muchos que hay, es básicamente el quechua, es el artículo 48 de la Constitución Política del Perú, que dice que todos los idiomas, que el castellano y el quechua y todas las lenguas habladas en un espacio geográfico, ¿no?, son consideradas lenguas oficiales del Perú, por tanto, también son patrimonios culturales de nuestro país. ¿Okay? Vamos a hacer un review rapidísimo de lo que hemos aprendido el día de hoy en Aprendiendo Ciencias Sociales, en el curso de Cívica. Ojalá te haya gustado la clase del día de hoy. Están protegidas los patrimonios nacionales del Perú, sí, por organismos nacionales, como el Ministerio de Cultura, por ejemplo, el mismo Estado peruano recuerda, e internacionales como la UNESCO. No te vayas a olvidar, por favor. ¿Ya? Sabiendo, además, que la Constitución Política del Perú también protege de manera amplia esta representatividad, ¿no?, que tenemos a través de los patrimonios nacionales del Perú, ¿no? Y ya sabemos que un patrimonio nacional es toda aquella herencia de nuestros antepasados para identificarnos. Mira, dicen Perú, Machu Picchu, ¿no? Algo así más o menos.
y distinguirlos del resto. Ahí está. Ya sabemos que se puede clasificar en tres, ¿no? El patrimonio natural, el humano, por citar un ejemplo, otra vez vamos a decir, el patrimonio natural es toda aquella formación física o biológica dentro de un espacio geográfico que alberga flora, fauna, especies endémicas, ¿ok? Artículo 66, no te olvides. Patrimonio histórico, el Real Felipe, por ejemplo, es todo aquel bien mueble o inmueble que esté considerado como tal, artículo 21, ¿ya? Y el patrimonio cultural, ¿no? Que es toda aquella manifestación o expresión artística, ¿ok? Entonces, vamos a poner ahí el quechua en el artículo 48 de nuestra Constitución Política. Pero hay que recordar una cosa, ¿no? Que los patrimonios pueden ser muebles e inmuebles, pueden ser materiales e inmateriales, ¿no? Entonces, ahí también hay que enfatizar algo muy importante porque es mucha la diversidad, ¿ok? Espero que les haya servido la clase del día de hoy, que hayan aprendido bastante y nada, cuídense, nos vemos. Bueno, no te olvides de suscribirte, de comentar, darle like, comparte y nada, sugieran temas y obviamente también voy a poner mi link ahí debajo. Mucho gusto, nos vemos.